Efemérides de hoy, miércoles 5 de agosto. Y nos vamos hasta 1941, porque desde los tiempos napoleónicos se ha dicho que esta ciudad, Smolensk, es la llave de Moscú. Bueno, ese día entraron los alemanes, hace pues 80, casi 80 años, 79 años. Vencen al ejército soviético y lo más extraño de todo es que cuando estaban a punto de empezar la campaña hacia Moscú, Hitler dice, no señores, hay que ir a Kiev. Bueno, todo el mundo gira ese ejército alemán hacia Kiev. En Kiev logran la captura de la mayor captura de soldados, rendición de soldados más grande de la historia militar. 600.000 personas en ese Ketzel, imponentemente narrado en un libro llamado La muerte de la Wehrmacht. Empieza con esa victoria del ejército alemán en la capital ucraniana. Vamos a 1947, porque un día como hoy, el presidente Harry Truman, bueno, Harry S. Truman, no, este no es Harry Truman, obviamente, pero Harry S. Truman, la S no significa nada. Hay gente que decía que se decía Sergei, no significa nada. Bueno, él dispone que el pueblo de Puerto Rico pueda elegir su propio gobierno. Bueno, Muñoz Marín, el gran ideólogo de toda esta operación y que a la larga provocaría pues ese estado zombie que tiene Puerto Rico, que es y no lo es, no es ni un estado de Estados Unidos ni es un país independiente, pero tiene ese principio de estado libre asociado. Vamos a 1995, porque un día como hoy, Warren Christopher era secretario de Estado del presidente Clinton. Este hombre pues va hoy a Vietnam. Pues Yu Ken Kam lo recibe. Y ambos países, exactamente 20 años después de la rendición de Vietnam del Sur, pues establecen, y de la derrota de los Estados Unidos, establecen relaciones diplomáticas. Yo creo que esto es un ejemplo de ese maravilloso documental, además de ese libro de Matt Hastings sobre Vietnam. Pues, y es que nosotros, desgraciadamente, Hollywood nos ha imbuido del sufrimiento de los americanos y hemos visto pues solamente la visión norteamericana de esta terrible guerra y no el sufrimiento del pueblo vietnamita, tanto el del norte como el del sur. Es decir, así que yo creo que fue de justicia hoy y lo más interesante fue que el primer embajador fue un veterano de Vietnam que había sido a su vez prisionero de guerra. Así que, pues, y lo más importante de este documental y de estas nuevas relaciones entre Vietnam y los Estados Unidos es que, pues, así como en Estados Unidos, me acuerdo que en el documental dice alguien, hablar que mi papá o que yo era veterano de Vietnam era como hablar de que tenías un familiar alcohólico o algo así, es decir, una especie de vergüenza. Lo mismo ocurre en Vietnam. La gente quiere, pues, olvidar la guerra y olvidar todo el desastre que fue esa guerra de 30 años y después la invasión contra Camboya, la guerra contra China. Es decir, es un país que ha estado durante el último medio siglo peleando contra alguien. Vamos a 2010, porque hablando de películas, pues no todos los héroes están en Hollywood. Aquí vemos, y todos recordaremos aquella Coaipó, pues cuando estos 33 mineros quedan atrapados a 700 metros de profundidad y la epopeya chilena para rescatarlos. Yo creo que vale la pena. Hay una película que se llama Los 33, exactamente, y que habla de cómo fue el rescate y sobre todo el líder de todos esos mineros y las condiciones en las que estaban trabajando. Una empresa que había quebrado con ellos allá adentro, los dueños habían desaparecido, bueno, un montón de situaciones que a la larga, pues hoy pues, Chile debe mirar con mucho orgullo en este momento en que Chile necesita pues ese aire de optimismo. Vamos a 2016, porque un día como hoy se inauguran los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Y la verdad es que es una lástima ver las imágenes de todo este estadios, canchas, pues hoy tiradas al abandono. Sobre todo el enfado social que provocó hacer el Mundial de Fútbol y las Olimpiadas y el costo que tuvo en detrimento de escuelas, hospitales, carreteras, etcétera. Bueno, en estas horas
monumentales en el momento en que Lula da Silva era una especie de referente político mundial. Pero volvamos al presente, que ya está con nosotros.